proclamaré. Una persona me espera y el Señor me guiará. Un remanente me espera y el Señor me enviará. Qué triste puede estar, o gozoso pueda estar. La muerte, el dolor no podrán parar a Cristo no podrán parar. El mundo rechazará, pero en mi corazón está aquel lugar donde el evangelio no sea proclamado. Qué triste puede estar, o gozoso pueda estar. La muerte, el dolor no podrán parar a Cristo no podrán parar. Así dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes de la Iglesia La Luz de Cristo y a todos los que están con nosotros cada domingo conectados en esta pantalla, en esta plataforma de Zoom. Soy el pastor Dani Fernández, muy feliz una vez más de encontrarnos con ustedes en este culto importante. Lo más importante sobre todas las cosas, tanto en la vida, tanto para ir al trabajo o tanto para ir a su hogar, es saber el camino. Cuando la persona no sabe el camino para ir a cierto lugar o para poder dirigirse o ser guiado, necesita exactamente solamente saber el camino. El ser humano sabe absolutamente que Dios existe. Sabe también que está en el cielo. No creo que una persona piense que Dios está abajo en la tierra, ¿verdad? De igual manera, si el ser humano sabe que Dios existe y el ser humano sabe que hay un Dios en el cielo, ¿por qué no es feliz? ¿Por qué sigue sufriendo si la Biblia dice que Dios nos da la verdadera paz y el verdadero gozo? ¿Saben por qué? Porque simplemente no sabe el camino. Durante estas 3 semanas hemos compartido sobre el camino de la salvación, el camino que nos conduce para encontrarnos con Dios. En el primer camino, en el primer mensaje vimos que todo tiene un comienzo y el comienzo aparece en el libro de Génesis, el hombre original. Pero también aparece en el segundo mensaje del camino de salvación de que hubo un evento que realmente trajo desastre y maldiciones al ser humano. Fue la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Cuando usted ve todo esto, usted piensa que el hombre tal vez no tenga ninguna respuesta. Es así. Pero el ser humano por naturaleza, bajo el instinto natural, porque fue creado por Dios, quiere buscar a Dios. Este es el tercer mensaje de la semana pasada. El hombre entonces busca su método, el método humano, y se esfuerza mucho. Y parece que tiene buenos cambios, parece que va muy bien. Es más, parece que realmente su cambio es real, pero solamente es temporal. Su esfuerzo está bien, pero no llega a llenar las condiciones para poder usted encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque el problema del hombre es espiritual. Mientras que nuestro problema que estamos tratando de solucionar es físico, no lo podemos hacer con un método físico entonces. En esta cuarta semana, por eso, el día de hoy, hemos titulado El método de Dios.
el camino verdadero para encontrarnos con Dios. El texto bíblico que hoy leímos está en Romanos 5:8. La Biblia dice que realmente nosotros siendo pecadores, estando nosotros atrapados en las maldiciones de Génesis 3, viniendo con el pecado original que yo desconocía, que estaba en el problema fundamental, estaba en el problema espiritual, en el problema mental, en el problema físico, sin saberlo iba a tener el problema de la otra vida y al final este problema se iba a heredar hacia mi siguiente generación. Sin conocer esto, la Biblia dice que Dios nos amó y envió a Cristo por nosotros. ¿Qué significa esto? Que el día de hoy usted pueda recibir todas las respuestas y la conclusión definitiva de su vida, porque ese es el método de Dios. No es mío, no es una denominación, no es una organización, ese es el método de Dios. Por eso en el día de hoy, viendo la introducción del mensaje, quiero hacerle recordar algo. Todos los seres humanos somos de la generación de Adán. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Usted viene de Adán y Eva. Nosotros venimos de esta generación del huerto del Edén. Por eso es que nosotros en este mundo no podemos resolver los problemas a nivel personal. ¿Por qué? Porque venimos de la fuente de Adán. Así que los verdaderos problemas nosotros no los conocíamos. Los verdaderos problemas vino por el evento de Génesis 3 en el huerto de Adán y Eva donde estaban. ¿Y usted dónde estaba? ¿Dónde yo estaba cuando estaba el huerto de Adán y Eva? Nosotros no existíamos. Por ese problema vino en nuestra vida. Entonces la humanidad está atrapada sin saberlo por la mano de Satanás. ¿Por qué? Porque nos separamos de Dios, porque quedamos huérfanos. Bien, Juan 8:44 dice, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Así que imagínense, si tenemos un problema espiritual que viene de Génesis 3 por el problema de Satanás, ¿cómo usted puede con su propia fuerza encontrarse con Dios? No puede. Por eso, aunque yo intente buscar a Dios, yo estoy muerto, dice Efesios 2:1. Intenta acercarme a Dios, no puedo porque estoy muerto. Y la Biblia dice que estamos en nuestros delitos y pecados. Estamos siendo arrastrados por la corriente de este mundo. Y dice la Biblia al final que somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso dice Efesios 2:1 al 3. Por eso, en esta introducción quiero recalcar, por eso, por lo tanto, Dios estableció un plan de salvación para resolver los problemas del hombre, porque yo no puedo. Yo puedo resolver el problema de la economía, tal vez pueda resolver el problema físico, material o el vestido, o tal vez en estas fiestas, tal vez yo pueda conseguir algo para tener algo en la mesa. Todos esos problemas que usted tiene en salud, tal vez usted pueda resolverlos, pero esos no son los verdaderos problemas que Dios vino a resolver. La Biblia dice que Él vino a traernos salvación, vino a traernos su plan de gracia, porque el método del hombre, que vimos el mensaje pasado, es imposible a través del método del hombre. Solamente es el método de Dios. En el día de hoy, por eso entramos a este mensaje titulado El camino para encontrarnos con Dios. Entonces, lo primero que quiero decir es que este plan de salvación que viene del mismo corazón es la promesa de Él, es la promesa de Dios. Él dijo que iba a enviar a alguien. Así que cuando usted lea Génesis capítulo 3, usted puede ver todo el desastre que hubo. Y usted puede decir, wow, de verdad para el hombre no hay salvación ni camino. Pero cuando usted va a Génesis 3:15 y lo lee detenidamente, Génesis 3:15, y si lo lee con fe, conforme a la palabra, usted se da cuenta que ahí en ese texto, Dios le dice a la serpiente y a Adán y Eva también escuchando que Dios iba a enviar a aquel que iba a herir la cabeza de la serpiente. Entonces, ¿quién es la serpiente? En Apocalipsis 12:9 dice que es la serpiente antigua que engaña el mundo entero y la Biblia lo llama el diablo. Entonces, alguien iba a venir a este mundo para herir la cabeza de Satanás, o sea, de destruir su autoridad con que nosotros estamos siendo llevados. No es otra persona que el nombre de Jesucristo. Esa fue la promesa de Dios, que Cristo iba a venir para deshacer las obras del diablo. Ese es el método de Dios. Pero eso no es promesa mía. Esto es la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento. Por eso cuando usted ve el Antiguo Testamento, usted ve que Dios habló a través del pacto de sangre. Dios le estableció un pacto al hombre para que a través de la ofrenda, a través del pacto de sangre, hubiera el testimonio, la evidencia o la promesa de aquel que iba a venir. En Egipto, vamos a ver en ejemplo, cuando usted lee Éxodo capítulo 12, Dios le dice al pueblo de Israel que maten un cordero y su sangre
sea pintado en los dinteles de la puerta. ¿Ustedes no lo han visto? Sí, la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque iba a venir el ángel de la muerte. Y cualquiera puerta que no estaba pintada con esta sangre del cordero, la muerte iba a entrar. El desastre y las maldiciones entonces. Entonces la Biblia enseña que Dios le dio esta promesa y le estaba diciendo que alguien iba a venir a derramar su sangre, que iba a ser el cordero, como dijo Juan el Bautista, aquel que quita el pecado del mundo. Pero ahí no termina todo, porque en el desierto y en Canaán, cuando usted ve el desierto en Canaán y entrando a Canaán, Dios continúa estableciendo este pacto. ¿Qué pacto? El pacto de sangre. Que cada vez que se reunían tenían que traer un cordero para el perdón de pecados. Tanto en el desierto con Moisés, tanto en Canaán como Josué. Y de ahí usted puede seguir leyendo y usted se da cuenta que siempre ha habido ese pacto de sangre que Dios estableció con el hombre para que el hombre se pudiera acercar a él. Símbolo de aquel que iba a venir, que una vez y para siempre, dice la Biblia que ya no iban a estar sangre de machos cabríos, nada, porque una vez y para siempre iba a entregar su vida. Eso fue la promesa del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo habla de aquel que había sido profetizado, aquel que fue una promesa en el Antiguo Testamento, aquel que dice la Biblia que iba a venir de la simiente de la mujer, aquel que era llamado la sangre del cordero en Éxodo capítulo 12, y aquel que en Isaías capítulo 7, Dios, la Biblia dice que iba a ser su nombre Emanuel, que iba a venir a habitar entre nosotros. ¿Comprende lo que le digo? Cristo no empezó en el nacimiento solamente en Belén. Sí, vino físicamente, pero Cristo es la promesa de Dios desde la eternidad, desde el corazón de Dios. Y él dijo que iba a enviar a alguien. Y al venir a alguien, iba a venir a herir la cabeza de la serpiente. Y fue la promesa de Dios del Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo. Y por eso es Emanuel, porque Dios mismo iba a habitar entre nosotros. Es una tremenda promesa, ¿verdad? Por eso es que no hay otro método. Si hubiera otro método, Dios no tiene por qué enviar a Cristo. Si usted puede acercarse a Dios con su esfuerzo. Por eso en este segundo punto, hoy tenemos que conocer correctamente el nombre de Cristo. Entonces, pastor, ¿por qué el nombre de Cristo es tan poderoso? ¿Por qué en el nombre de Cristo las tinieblas se quebrantan? ¿Por qué en el nombre de Cristo los demonios huyen? ¿Por qué en el nombre de Cristo Satanás teme? Porque es el nombre de Cristo que a través de él herirá la cabeza de la serpiente y va a venir a deshacer las obras del diablo. Por eso el día de hoy, conocer el nombre de Cristo es la mejor respuesta y promesa para nuestra vida. Dios se hizo hombre, amigo y hermano. Se hizo hombre y vino en esta tierra. Dios mismo vino y bajó a este mundo y tomó forma de hombre, dice Juan 1:14. Se vino a vivir entre nosotros y habitó, dice la Biblia, y vivió entre nosotros para mostrarnos el camino para el Padre. Por eso Romanos 5:8 dice que Dios nos amó tanto que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el nombre de Cristo. Usted nunca habrá sabido la existencia de un Dios. Por eso Dios mismo vino a este mundo. Así que no podemos decir que hay un método humano aquí. El único método es el método de Dios. Porque a través del método de Dios se abrió el camino y así, al abrirse el camino, vino para salvar a los hombres. Por eso es el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es el nombre sobre todo nombre, porque es el único nombre que vino a resolver los tres problemas que nosotros compartimos hace 2 semanas y la semana pasada. Los tres problemas fundamentales que tiene el hombre que ni él con su propio esfuerzo lo pudo resolver. ¿Cuál es el primer problema que vino Cristo a resolver? Porque fue enviado por Dios y es el mismo Dios para todo aquel que está lejos. Usted, sin saber la razón por qué está lejos de Dios, sin saber por qué está sufriendo, Dios mismo abrió el camino para que el hombre se encontrara con Dios. Yo no abrí el camino, no fue una denominación ni una organización, fue Dios mismo que abrió el camino. Y este camino es solo Cristo. Este camino que la Biblia lo llama el verdadero y único profeta, aquel que vino a cumplir la palabra porque Él es la palabra. Juan 14:6 dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿Por qué Él es el camino? Porque las personas están separadas, no conocen el camino. ¿Por qué Él es la verdad? Porque este mundo está atrapado en las mentiras, siendo engañado por el príncipe de la potestad del aire y han caído y engañado por sus mentiras. ¿Y por qué Él es la vida? Porque el ser humano está muerto espiritualmente y solamente a través de Cristo, el verdadero profeta, usted se puede encontrar con Dios y recibir esa vida. Primer problema resuelto. El segundo problema es porque Cristo vino y solucionó el problema, el verdadero problema. ¿Y cuál es el verdadero problema que Cristo vino a solucionar como el único y verdadero sacerdote? El problema del pecado original. El pecado que inició de Génesis 3, el pecado de la desobediencia. Por eso él vino a la cruz, por eso él vino y murió en la cruz y venciendo en la cruz toda maldición, todo desastre lo vino a destruir. ¿Por qué? Porque usted y yo no podíamos. ¿Usted dónde estaba cuando Adán y Eva se separaron? Y ese problema vino a nosotros, dice Romanos 5:12. Por eso Cristo, el único verdadero sacerdote, vino a la cruz, murió en la cruz y venció en la cruz al resucitar el tercer día nuestro problema que nosotros no podíamos resolver, ese pecado. Marcos 10:45 dice que para esto vino Él, para dar su vida en rescate, amigo, porque usted no se puede rescatar por sí mismo. Y Romanos 8:2 vino para destruir la ley del pecado y vino a destruir la ley de la muerte. Y solo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús lo puede hacer. Por eso Cristo es el verdadero profeta que abrió el camino, el verdadero sacerdote que destruyó nuestros pecados y maldiciones que nos estaba arrastrando desde Génesis 3 hasta el día de hoy. Y tercero, Dios envió a Cristo como el verdadero rey. ¿Por qué? Porque es el único que quebró la potestad del diablo. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? El único que vino a salvar a los hombres y deshizo las obras del diablo, dice primero de Juan 3:8. Por eso, el único método de Dios para que usted se pueda acercarse y encontrarse con Dios es Cristo, el que abrió el camino, el verdadero profeta, Cristo, el que perdonó todos tus pecados y maldiciones, el verdadero sacerdote que entregó su vida y venció el pecado y la maldición, y Cristo, el verdadero rey que deshizo las obras del diablo. Por eso confesamos como la Biblia lo afirma en Mateo 16:16, en primera de Juan capítulo 5 versículo 1, en Juan capítulo 20 versículo 31, como la Biblia lo afirma, y nosotros por eso confesamos que solo Jesús, que es el Cristo, solucionó totalmente nuestro problema fundamental. Solo Jesús, que es el Cristo, algo que los seres humanos nunca y nunca podrán, no pueden y nunca podrían solucionar. Por eso confesamos la palabra de Jesús, que es el Cristo, la promesa de Dios dada a los profetas en el Antiguo Testamento y se cumplió en Jesús. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, ¿qué significa el Evangelio? Las buenas, las buenas nuevas. Y hoy le estoy dando las buenas nuevas. Ya no se esfuerce. Su método es imposible. Por eso el Evangelio significa que Dios se hizo hombre y vino a la tierra. Eso es el Evangelio. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23 dice, para que se cumpliese lo que dice el profeta Isaías, que vino a habitar entre nosotros y su nombre es Emmanuel. ¿Y para qué vino? Para salvar a los seres humanos que estaban atrapados por los pecados. Dígame, ¿quién puede en este mundo, en esta vida, salvar y perdonar sus pecados? Nadie. Solamente Cristo pudo salvarlo de sus pecados. Por eso, Él es el Cristo. Si nosotros confesamos esto, no hay otra respuesta, no hay otra razón. Por eso somos hijos de Dios. Solo Jesús cumplió todos los planes de salvación en la cruz. Toda la palabra del Antiguo Testamento se cumplió en Cristo hasta la cruz y resucitó al tercer día, amigo. Solo Cristo dijo en la cruz del Calvario, en el monte del Calvario, dijo, consumado es. ¿Qué significa esto? Todo se cumplió, todo está terminado y todo aquel que lo acepta y cree que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y verdadero rey, puede ser hijo de Dios. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 3 al 4 dice que murió, fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. No conforme a ningún pensamiento humano, conforme a la palabra. Y ahora este Cristo que está vivo, ahora ascendió a los cielos y está controlando todo este mundo
desde su trono celestial. Él es Jesús, Él es el Cristo, Él es el único método de Dios. Por eso confiéselo, amigo, Jesús es el Cristo. No hay otra respuesta para el ser humano. Y hoy quiero volver a afirmarle y confirmarle otra vez. Solo Jesús es el único que puede destruir el poder de Satanás. No hay nadie. Solamente Él es el único. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios mismo. Y ese Dios mismo es el único que puede vencer las obras de las tinieblas. Ese Jesús, además, puede resolver el problema del pecado. ¿Por qué puede resolver el problema del pecado? Porque Cristo Jesús no tiene pecado y por eso se hizo pecado y maldición por nosotros. Dígame usted, ¿usted está pensando todavía en sus métodos? ¿Usted cree que se puede encontrar con Dios? No puede, porque su problema es grave. Por eso es el método de Dios. Por eso lo llamamos gracia. Por eso lo llamamos regalo. Efesios 2, 8, 9. Que el día de hoy usted pueda recibir esta respuesta y que pueda realmente dar su confesión de fe, creyendo en Jesús, que es el Cristo. Quiero concluir este mensaje importante, haciendo llegar a su corazón a esta palabra y que usted pueda meditar. Primero, después del acontecimiento de Génesis 3, no lo olvide, toda la humanidad quedó separada de Dios. Toda. Siendo el ser humano ahora por la separación de Dios, ignorante de Dios, ignorante de Él. Por eso el ser humano está sufriendo en medio del desastre, en medio de la maldición y en medio de la muerte. ¿Bajo la culpa de quién? ¿Bajo la potestad de quién? ¿Por causa de quién? De Satanás. Esto usted no lo puede cambiar porque usted no estaba y este evento vino a nuestra vida, según Romanos 5:12. Pero en vez de dejar a la humanidad en completo abandono, aleluya, Dios quiso salvarnos por medio de Cristo. ¿Comprende esto? No había otro método. Dios en su gracia lo miró a usted y a mí, a la humanidad, y envió a Cristo cumpliendo la palabra de Dios. Y por eso hasta el día de hoy, Cristo continúa salvando. Dios continúa salvando a todo aquel que hoy confiesa que Jesús es el Cristo. Todo aquel que lo confiesa y lo cree y lo invoca, el nombre de Cristo será salvo. La Biblia dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El que confiese que Jesús es el Cristo y lo crea en su corazón será salvo. Pastor, ¿qué tengo que hacerlo? Es aceptarlo. Acéptelo como Salvador. ¿Qué es esto, pastor? Esa es la mayor bendición que Dios le ha dado. Pero primero, usted debe reconocer en qué problema espiritual usted estaba y que su propio esfuerzo es imposible. Usted debe darse cuenta de esto para entonces decir, solo es el método de Dios, solo Jesús es el Cristo, el que abrió el camino, el que perdonó mis pecados y el que deshizo las obras del diablo. Y a solo Jesús, que es el Cristo, confieso. Este es el nombre que puede salvarlo a usted. No hay otro método. El día de hoy quiero meditar en esto. Piénselo bien. Dios realmente no ha dado otro plan. Solamente a Jesús, que es el Cristo. Usted confiéselo el día de hoy y créalo, porque todo aquel que lo invoque será salvo. Y si usted lo acepta, tendrá grandes bendiciones, como dice la Biblia. Que el día de hoy usted pueda, primero, ante todo, recordar el primero y segundo mensaje y tercero, y así llegar a esta conclusión, a este cuarto mensaje, y creyendo solamente que a través de Jesús, que es el Cristo, yo puedo ser salvo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Señor, es tu palabra, Dios. Tú nos dices tu plan eterno y perfecto de la salvación, Dios. No hay nada que el ser humano por sí mismo pueda hacer para encontrarse contigo. Por eso tú enviaste a Cristo, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. Confesamos que Jesús es el Cristo, porque a todo aquel que lo confiesa tendrá la victoria, Dios. Gracias porque todo aquel que lo confiesa tendrá vida eterna, Dios. Gracias por darnos tu palabra en esta tarde, Dios. Que toda la gloria y la honra la recibas tú. Obra tú con tu palabra a través de los corazones de aquel que escucha tu mensaje, Dios. Oramos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos, Señor. Amén.